Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Fran. Bienvenidos a esta clase de apoyo para los finales de Metodología de la Investigación en Ciencia Política 2. Eh, de nuevo, mi nombre es Fran, soy militante en Urbana, una agrupación estudiantil de las Facultades Sociales, que es mayoría estudiantil en la Junta de Carrera de Ciencia Política y a la vez minoría de graduados, así que somos sus representantes y trabajamos todos los días para mejorar la cursada, las condiciones de la facultad y un montón de cosas más, que no es el momento para hablarlo, sino momento de ver qué pasa con la metodología cuantitativa, que es el tema de esta materia. Acá eh, hicimos un punteo de cuáles son las unidades del programa, que lo que hacen es primero presentar cuáles son los componentes básicos de la investigación, el diseño de investigación, el proceso, las hipótesis, variables, un montón de cosas más, diseño experimental, y después se pasa a el análisis de la información de datos cuantitativos. Una gran cosa para arrancar es por recuperar qué es el proceso de investigación. El proceso de investigación son una serie de pasos que se siguen para producir información nueva, información científica. Se comienza desde un tema, el, muy a grandes rasgos el qué me interesa investigar, después un estado del arte que nos va a decir cuáles son las investigaciones previas que se hicieron sobre el mismo tema y qué, qué se ha dicho y qué no se ha dicho, y sobre ese qué no se ha dicho es que vamos a perfilar la investigación para producir conocimiento nuevo. Después se piensa una pregunta-problema, que es el qué voy a investigar mucho más específico. Se plantea una hipótesis, que es una respuesta... eh, uy, qué mal que estoy. Es una respuesta a priori de la pregunta-problema. Después se elabora el marco teórico, se enuncian los objetivos, se piensa el diseño de investigación, o sea, a quiénes voy a investigar, cómo los voy a investigar, a cuántos los voy a investigar, cómo lo voy a hacer, cuándo, dónde, por qué. Una vez haya pensado todo, hay que hacer lo que sería un trabajo de campo con muchas comillas, que es la recogida de datos. La recogida de datos, vamos a producir información o vamos a basarnos en información que ya existe, vamos a tener que analizar esos datos y después las conclusiones y en algunos casos presentar un paper en una revista científica, una ponencia en un congreso, una, un PowerPoint en algún caso y eso. Así como hay un proceso de investigación, hay un diseño de investigación, como bien lo indica acá, que es básicamente pensar cuál es la estrategia metodológica. La estrategia metodológica incluye una serie de cosas que son los métodos, las técnicas, las unidades de análisis, la muestra, la variable temporal, el recorte espacial y cómo va a ser ese proceso de análisis de datos. Los métodos son el cómo de la investigación. Son los procedimientos por los cuales, procedimientos mucho más generales, por los cuales vamos a querer producir esta investigación, producir esta información. Por ejemplo, la etnografía es un método, la teoría fundamental es otro método, el análisis del discurso es otro método, las encuestas son una técnica, pero si lo piensan de alguna forma también son un método. Y después, acompañando a los métodos, están las técnicas, que son instrumentos de recolección de esa información. Por ejemplo, las entrevistas, que vemos en método 1, los grupos focales, la observación, el análisis documental, el análisis del discurso también es una técnica. eh, la etnografía se puede pensar como técnica. Y para esta materia, mucho muy importante, las encuestas son una técnica y quizás de las más importantes. Las unidades de análisis son sinónimo de los objetos de estudio, que son quiénes,
son los sujetos que vamos a investigar, sujetos u objetos. La muestra es cuántos de todos los sujetos u objetos que hay en el universo, cuántos nos interesa trabajar con ellos. Porque generalmente no se puede trabajar con una totalidad, sino que hay que saber seleccionar con quiénes vamos a trabajar. Después, ¿qué hacemos con el tiempo y con el espacio? ¿En qué año o años nos interesa comprender, explicar, describir el fenómeno o cosa que nos interesa investigar? ¿Y en dónde? Porque no es lo mismo algo que sucede en Cava hace muy poco que algo que sucede a nivel global hace más de 20 años. Hay una diferencia en el tiempo y en el espacio. Respecto al tiempo, una cosa es hacer un estudio longitudinal y otra cosa es un estudio transversal. Con esto que decía, no es lo mismo querer sacar una foto a un momento específico, a una población para saber cómo está conformada en este momento, a querer hacer un estudio de cómo evolucionan ciertos fenómenos. Por ejemplo, un censo. Un censo lo que hace es medir cómo evoluciona la población, si crece, si decrece, eh, la cantidad de jóvenes, la cantidad de adultos, la cantidad de ancianos, todo eso. Y después el análisis, que es la parte, no sé si la más importante, pero de las más importantes, que es cómo se va a trabajar esa información que recogimos a través de las técnicas. Siguiente. En cuanto a las unidades de análisis, hay dos tipos. Las unidades de análisis individuales y las unidades de análisis colectivas. Las individuales son aquellas que no se pueden subdividir y generalmente refieren a personas individuales. Vos, yo, él, ella, ella. Y las unidades colectivas refieren a cuestiones mucho más grandes. Por ejemplo, pueden ser, si acá tenemos de ejemplo de unidad de análisis individual a los estudiantes de la carrera de Ciencia Política de la UBA, una unidad de análisis colectiva, o bien pueden ser los movimientos sociales, porque lo integran múltiples personas, o también podrían ser, por ejemplo, las agrupaciones políticas de la Facultad de Sociales, que también son compuestos por muchas personas. Lo mismo con los países, lo mismo con las empresas, eh, lo mismo con los municipios, lo mismo con las facultades, son unidades colectivas. Y algo importante para después, hay variables, que luego vamos a ver qué es, que aplican para unidades de análisis individuales y hay otras variables que aplican para unidades colectivas. Y hay que estar muy atento de eso porque es un error que les puede hacer que desaprueben. Punto. Con esto que decíamos, acá atrás de la muestra que no se puede trabajar con todos, aparecen dos o tres conceptos. El universo o la población, que es la totalidad de unidades de análisis. Por ejemplo, con esto de los estudiantes, que es lo más fácil. La totalidad de los estudiantes de ciencia política de la UBA es nuestra población o nuestro universo, que, si no me equivoco, son más o menos 3.000, 4.000 personas. Ahora, si yo voy a investigar, yo no puedo estar trabajando, yendo a encuestar o a entrevistar o a mirar a las 4.000 personas que son estudiantes, sino que tengo que seleccionar a unos cuantos que me aseguren que mi información sea, sea útil, o sea, que no haya sido inútil que yo haya ido a hacer esas encuestas porque no representan a nadie. O sea, es muy importante en la selección de la muestra una representatividad que después vamos a ver en un par de diapositivas, pero que está bueno ya ir introduciendo este concepto de muestra. Ahora,
no alcanza solo con decir voy a investigar a estas personas, a estos estudiantes, por ejemplo, sino que hay que poner qué nos interesa saber de los estudiantes, que estos son las variables, son las propiedades propias de la unidad de análisis que tienen la capacidad de variar, por eso son variables. Un ejemplo de variable puede ser el género, puede ser la cantidad de materias aprobadas, puede ser su localidad de residencia, em, pueden ser sus ingresos, pueden ser las materias que está cursando, pueden ser a quién votaron en las elecciones del año pasado, pueden ser qué piensa del gobierno nacional, pueden ser todo lo que ustedes quieran que sean. Y qué valor adquiere cada variable en cada unidad de análisis se llama categoría, que está explicado en esta diapositiva. Las variables, otra vez, son los atributos de la unidad de análisis y hay 3 niveles de medición que son muy importantes que se lo sepan de memoria. El intervalar, el ordinal y el nominal. La diferencia entre ellos es que en el intervalar uno puede conocer eh, cuánta distancia hay entre una respuesta y otra, o sea, entre una categoría y otra, y además se puede hacer una jerarquía con ellas. ¿Se entiende? Sí, sí, yo pensaba que la jerarquía solamente era en lo ordinal y que lo intervalar era la estancia. Bien, a fines de simplificar, puedes pensarlo así, pero cuando vos Ujú. en el intervalar tenés una variable que se responde con números, como puede ser la edad, vos, Sí, además de saber cuánta distancia hay entre una persona que tiene 18 años y una persona que tiene 20, vos podés decir, la persona de 20 tiene más años, o sea, es mayor sí, sí, que la que tiene 18. Entonces también está la jerarquía. ok. Bien, acá podría haber puesto ejemplos, que los voy a poner ahora. Intervalar, edad. 6, 7, 8. La ordinal lo que tiene es jerarquía, como bien decías, pero no tiene la capacidad de saber cuánta distancia hay entre una categoría y otra. Por ejemplo, la clase social podría ser O el nivel máximo educativo alcanzado. también nivel, Educativo máximo alcanzado. nivel educativo, para hacerlo rápido. Dale, dale. Que puede ser ninguno, primario, secundario y posgrado. Bueno, acá lo que podría pasar es que yo puedo poner a una persona que tiene secundario y otra persona que también tiene secundario. Y yo en este caso no voy a saber específicamente hasta qué año el secundario pudo cursar, pero sé que estas dos personas están con un nivel educativo mucho mayor que una persona que no pudo Que cursar tiene ningún primaria. nivel o que solo cursó el primario. Entonces, no está la distancia, pero está la jerarquía. Y lo mismo si aparecen 3 personas en posgrado, yo no sé si una persona, si esas las tres tienen un doctorado, o si hay una persona que tenga un doctorado y una persona que tenga una especialización. Pero sé igualmente que tienen un mayor nivel educativo que los que tienen el secundario. ¿Sí? Sí, sí. Sí, Por sí. último, el nominal. El Género. nominal
El género, por ejemplo, lo que tiene es que no hay ni distancia ni jerarquía, como el género. Algún machista te podría decir, no, los hombres somos superiores, pero no es el caso. Femenino, otro. Acá lo mismo. No sé cuán femenina es una persona si dice que es femenino. No sé cuán masculino es una otra persona si dice que es masculino. Tampoco hay uno mayor ni hay uno menor. Lo mismo acá, que lo había puesto. La variable religión es una variable nominal porque tampoco hay una jerarquía entre las religiones, cristiana, musulmana, judía, ateísta, agnóstica y otras. Perdón, Fran. Wanda se le fue el internet, necesita que la aceptes de vuelta. Ok, la aceptamos. Ay, se me va el internet a cada rato. Suele pasar. Bueno, Bueno, sí. entonces tenemos las variables, los tres niveles, y las variables son atributos que pueden variar, son las características, podríamos decir, y cada una de las posibles características o valores son las categorías. Acá está el ejemplo. En la edad uno puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. En nivel educativo puedo tener ninguno, primario, secundario. Y en el género lo mismo. Otra cosa muy, muy, muy importante, si en el final llegan a pedir que construyan un sistema de categorías, es que ese sistema de categorías sea exhaustivo, es decir, que se incluyan todas las los posibles valores que pueda adquirir la unidad de análisis, que sea excluyente, es decir, que una unidad de análisis o una persona, que es lo mismo, no pueda estar en más de una categoría a la vez y que sea pertinente. O sea, que si estoy preguntando género, no pregunte en las categorías azul, rojo o verde. Pregunte femenino, masculino, otro. Acá, muy inteligentemente, en los ejemplos, lo puse. Uno, Claro, yo te iba a preguntar eso, que sí, vos no pusiste, es una terrible pelotudez, pero no pusiste cero. Y a nosotros nos han, no sé, nos han jodido con ese tema, ¿viste? Y sí. vos decís, bueno, pero no existe nadie que tenga 0 años. No, pero puede tener tantos meses. Entonces, no, es una boludez, pero Bueno, ahí está el tema, que en la unidad de análisis que vos definas, podés encontrar la forma de excluir ciertas categorías. Por ejemplo, con la edad, voy a usar otro. Voy a poner claro, ponele 18, 19, 20, 21, 22. que sea tipo de voto, excluís a la gente que tenga menos de 16, por ejemplo. Claro, también. Y eh, bueno, supongamos que yo voy a trabajar con estudiantes universitarios y ahí en la edad no puedo poner algo que esté por abajo de 17 más que 18. Porque se entiende que vos para pasar a la universidad tenés que tener el secundario completo y el secundario lo completás a los 17, 18 años. Entonces, si ustedes encuentran la forma de justificar por qué pusieron esas edades y no pusieron del 0 a los 120 años, y ahí están, ahí se zafan. Si encuentran la forma de justificar con la unidad de análisis. Mm, ok. Lo mismo con el nivel educativo. Si voy a hacer una investigación sobre docentes
docentes de escuelas secundarias, vos para ser docente tendrés que tener un profesorado, un terciario. Y tendrías que Entonces, haber pasado todos los niveles, claro. claro, no pones ninguno primario o secundario, arrancás desde el terciario. Y con el género, bueno, si solo vas a trabajar con mujeres, no hace falta que pongas la variable género, pones otras variables. Lo mismo si trabajas solo con varones. Bueno, son exhaustivas, entonces, porque están trabajando con todas, no hay nadie que va a quedar afuera, salvo en esta, si estamos con estudiantes universitarios, salvo que digamos estudiantes universitarios de entre 17 y 23 años. Ujú. Son excluyentes porque no puedes tener 17 y 18 años a la vez. Tampoco puedes tener un máximo nivel educativo que sea terciario y universitario a la vez. Tampoco dos géneros a la vez. En este caso, puedes tener. Eh, y son pertinentes porque estamos con las categorías que corresponden. Había algo más que quería decir, que ahora no me acuerdo. Pero bueno, quizás en algún futuro me voy a acordar. Ahora, hay un tema cuando tenemos una variable compleja, que es una variable que a fines pedagógicos ustedes pueden pensar que es algo que no le podrían preguntar directamente a una persona. Por ejemplo, el nivel de pobreza. Vos a una persona no le puedes decir qué tan pobre sos, alto, medio o bajo. Le tenés que ir a hacer ciertas preguntas que al final de cuentas a vos te digan qué tan pobre es una persona. Un mal ejemplo elegí, pero bueno. Entonces, cuando yo sé que no le puedo preguntar directamente a una persona cierta pregunta o cierta variable, vamos a estar hablando de variables complejas, que hay que llevarlas a un proceso que es la operacionalización. La operacionalización es el proceso por el cual se baja a tierra cierta variable compleja que tiene como unos pasos. Acá podría haber usado un ejemplo en lugar de poner las cosas así. Vuelvo, de la variable compleja hay que sacar dimensiones. No siempre. Si por ejemplo esto fuera, le voy a poner, Si tenés nivel socioeconómico, ahí sí, sacás dos dimensiones. exacto, me estás leyendo la mente. Viste, no estoy tan mal, ¿eh? Nivel socioeconómico. Vas a tener dos dimensiones, una social y una económica. Con el, el índice de Sería una democracia, lo definición. mismo. Va a haber una Sí. dimensión que tenga que ver con libertades civiles, una dimensión con libertades eh, políticas y varias cosas más, pero son como grandes rasgos de, de esta variable. De esas dimensiones vamos a sacar los indicadores, que son otras variables, como bien dice acá, Ujú. que son otras variables como mucho más específicas para bajar a tierra esta variable compleja. Con nivel socioeconómico, dentro de la dimensión económica, podríamos tener Ujú. el nivel de ingresos. Ahí ¿Qué depende más? de la unidad de análisis que tengas o no, porque si hablamos de personas y hablamos de países serían diferentes, digamos, los indicadores, ¿o no? Claro, ¿qué podemos hacer? Nivel socioeconómico, Pagan, o bueno, sea, no sé, si es de individual por país sería PBI per cápita el anual bien. y después, no sé,
PIB per no sé, cápita, cantidad de exportaciones en dólares, no sé. O sea, no, pero pura frula. Y ahí pones, no sé, el en salario dólares. mínimo. Claro, Porque lo que es exportaciones ya otro tema. claro. Y esto como copio. Y en lo social podemos poner el porcentaje de alfabetización. Este es el... Estamos haciendo el índice de desarrollo humano. Pero bueno, Eso iba a decir. No, no y yo importa. tiré la Ese es un de ejemplo. desarrollo económico, un indicador de desarrollo económico de las exportaciones, nada que ver. Eh, Bueno, desarrollo económico sería una variable compleja. claro. Eh, a ver, de nivel socioeconómico del país. En lo social podría ser también, no sé, cantidad de porcentaje de PBI que se destina a planes sociales, no sé. Está difícil, ¿eh? Sí. Destinado a políticas sociales, para Sí. suavizar. Ah, sí, sí. Bueno, o sea, no vamos a hacer todo un índice ahora, pero de la variable compleja pasamos a algo menos abstracto como es la dimensión, de la Ujú, dimensión a algo mucho más tangible como es un indicador, y por último nos quedan las categorías de cada uno de los indicadores sí. que tienen que seguir estos requisitos Bueno, de exhaustividad, excluyencia, no está bien dicho eso, bueno, y pertinencia. Con esto está. Si se saben operacionalizar, pueden, no sé si en Google se pueden buscar ejemplos de variables, y si no pueden ponerse a pensar y empiezan a hacer como yo estuve personas que están practicando y locas. buscando en el INDEC, tipo cuando no se me ocurre pongo indicadores de, ¿entendés? Pero me pasa de que capaz sé operacionalizar, pero en el momento me cuesta encontrar indicadores como eso, ¿viste? Mm, A nosotros en el primer parcial nos pusieron tipo una hipótesis en relación a la calidad educativa de la UBA cuando estaba pasando todo lo del presupuesto, ¿viste? sí, Y todos como que fuimos muy a variables e indicadores en relación a, no sé, ranking internacional, premios, qué sé yo, en términos de calidad educativa, digamos, académica. Y nos dijeron que estaba todo mal, que no iba por ahí, y todos hicimos lo mismo, ¿entendés? Como que, no sé, fue difícil. en metodología todo se puede justificar, salvo Sí, errores muy igual sí. feos, todo se puede justificar, porque Sí, sí, no sí. hay fórmulas mágicas, salvo en la parte de Bueno, análisis de datos. En la parte de diseño se puede hacer magia. Bueno, muestreo. Habíamos dicho acá, se está viendo bien, quiero pensar. sí, se está viendo, sí, se está viendo Sí, bien. sí, se ve perfecto. Bien, habíamos dicho que yo puedo como investigador trabajar con una totalidad, con un universo, con los 4.000 estudiantes de ciencia política, pero hay casos donde yo no voy a poder hacer eso y tengo que trabajar con una pequeña porción, es la muestra. ¿Cómo se selecciona la muestra? Se preguntarán. Hay dos formas. A través de formas probabilísticas, donde todos los casos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, y no probabilísticas, donde no todos tienen la misma chance. En lo probabilístico, que es propio de las investigaciones cuantitativas, vamos a necesitar tener dos cositas. El marco muestral, que es una lista, puede empezar en un Excel, una lista con todas las unidades de análisis
y sus características, y además tenemos que pensar un margen de error, que el margen de error creo que casi nunca se da y no se pide calcular, salvo en la otra cátedra. Em, es una cuentita que te dice qué tan representativo serían la muestra que vos tomás con respecto a la población. Porque no es lo mismo en hacerle encuestas a 10 de los 4.000 estudiantes de ciencia política que hay, que hacerles encuestas a 400, que sería un 10%, y eso ya es como bastante representativo. O Eso sea es que mientras más grande la muestra, más representativo, digamos. claro. Ok. Cuanto menos grande, menos representativo. Claro. Bueno, tipos de muestreo probabilístico. Está el simple, que es básicamente decir, yo necesito esta cantidad de casos a través de una cuenta que se saca sabiendo el margen de error, la cantidad de casos, o sea, el número de la población y algunas otras divisiones, te dice, vos necesitas esta cantidad de casos si vos querés tener un margen de error muy chiquito y que la muestra sea representativa. Después, el muestreo estratificado, que se hace seleccionando como se seleccionan los casos a partir de Estratos. cómo están divididos. Por ejemplo, lo que sería por religión, voy a ir con una muestra que sea cierta cantidad de cristianos, cierta cantidad de musulmanes, cierta cantidad de judíos. Lo mismo con el nivel de estudios, me interesa cierta cantidad de personas que hayan terminado el secundario, cierta cantidad de personas que estén en el nivel universitario, y así, así, así. Lo mismo pueden ser las carreras, cierta cantidad de ciencia política, cierta de sociología, cierta de trabajo social. Y eso, la idea es que se buscan estratos. La idea sería que la sociedad se divide sola en estas porciones y uno va ahí a buscarlas. Sí, a mí me pasa que yo como que siempre me confundo entre estratificado y por conglomerado, ¿viste? Bien, Como que eso, me surge eso de que me confunde bastante. la diferencia está en que el conglomerado, o por racimos, como dice ahí el PowerPoint, tiene que ver con la geografía. Ir a cierto barrio a encuestar y compararlo con otro barrio, ir a cierta facultad y encuestar ahí y encuestar después en otra, ir a un país a encuestar ahí, encuestar acá en Argentina. Ok. En el estratificado eh, son poblaciones que están dispersas, pero que comparten una característica, y en el conglomerado las unidades están agrupadas geográficamente o físicamente. ¿Sigo? Sí. Bien. Después está la estrategia de la tómbola o el bolillero, que es que se ponen papelitos o bolitas o lo que sea, o ChatGPT, y que te diga de estas personas, de todas estas unidades de análisis, seleccioname cierta cantidad, que lo voy a saber con el margen de error, y te la selecciona y así se saca. El de números aleatorios, que es muy parecido al bolillero, pero a cada unidad de análisis se le asigna un número y se sortean los números y el que toca toca. Y el sistemático, que a mí me gustó bastante cuando lo aprendí, que lo que se hace es una cuenta que divide la,
El número de El, elevación, el el número número de la total de muestra casos. sobre el total de Claro. casos. Ah, Y en tu marco muestral vas seleccionando casos según esa cantidad que te haya Una tocado. pregunta. Sí, El aleatorio simple y el simple y el números aleatorios no sería lo mismo. son El simple es lo parecidos, mismo que en realidad el simple es como el de bolillero, digamos, ¿o claro. no? Ah, ok. En el, creo que es Hernández Sampieri, el texto, te pone como separado el Sí, simple, pero sí, es muy parecido a estos tres. en Rodman es como que nos tomaron simple, sistemático, estratificado y por conglomerado, eh, y el sistemático es como algo más que lo simple, porque el número de elevación, qué sé yo, si no sé, el número te da 2, vas de 2 en 2 hasta completar el tamaño de la muestra, digamos. Eh, pero nada, digo, Ahí está. ahí está, ahí queda bien. Bueno, y al contrario, los no probabilísticos, de nuevo, son los que no todos los casos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. No sabemos este margen de error. Podemos calcular más o menos eh, qué tan representativa es la muestra, pero si uno hace muestreo no probabilístico es porque no le interesa la representatividad, Mm, que no está mal según para qué lo uses. Esto es algo más de lo quali que lo quanti. ujú. Bueno, y ahí los cuatro tipos son el intencional, que es ir a buscar a ciertas personas específicamente. Por ejemplo, si fueran expertos en el tema, en lugar de ir a preguntarle a una persona común en la calle, voy a ir a ese especialista a que me hable. El bola de nieve, que lo que hace es entrevistar a una persona o encuestar o lo que sea y decirle, por favor, conseguime a otra persona para que yo pueda eh, encuestar o entrevistar. Consigo a la otra persona, le digo lo mismo, me va consiguiendo gente como una bola de nieve que se va haciendo más grande. El muestreo por cuotas, que es muy parecido al muestreo estratificado, donde se seleccionan una, eh, una cantidad de casos según ciertas características. Por ejemplo, de las carreras de la facultad, me interesa entrevistar a 50 estudiantes de ciencia política, 25 de sociología, 15 de trabajo social y 10 de comunicación, y ahí tengo un muestreo por cuotas. Y por último, el muestreo por conveniencia, que es algo parecido al intencional, pero las personas que yo vaya a buscar para entrevistar o encuestar o lo que sea, según a mí me convenga por razones económicas, de tiempo, políticas, sociales, lo que sea. Sigo. Diseño experimental, que no sé cómo lo vieron en la cursada, pero cuando yo la cursé fue un caos, porque no se entendía. Em, no, a nosotras, por ejemplo, no nos, nuestra comisión como que no nos explicó mucho y en el parcial, como lo hizo Rothman, nos lo tomaron y fue como medio de difícil, pero por ejemplo, no sé, nosotras cuatro pusimos cosas totalmente diferentes y estaba todo bien porque depende de cómo lo justifiques vos, Claro. es eso. ¿En qué Pero comisión? sí, de laboratorio. ¿Qué número de comisión, Vicky, te acordás? El No horario. me acuerdo, pero era los jueves de 7 a 5, de 5 a 7. No, de 5 a 7. Ok. Pero sí, de laboratorio, de encuesta y de campo entraba, digamos. Te daban un ejemplo y vos decías con cuál más o menos y cómo se haría el experimento, con cuál se adecuaba más. A mí me lo hicieron diseñar. No. Ah, te dijeron tipo, hace un diseño experimental. Sí, ¿se quiere saber esto? Hace un experimento.
a nosotros nos dijeron como, nos presentaron el tema que se quería investigar y era de la calidad de las escuelas, algo así, me parece. Y tenías que elegir tipo de laboratorio, encuesta y de campo, y nada, y elegir, y cuántos grupos de control y de tratamiento habían para ese experimento. Y nada, eso. Sí, el mío había sido que se quería saber cómo la gente se iba a poner con la revelación de un candidato a vicepresidente en redes sociales y te pedían que hagas el experimento. Y lo hice todo escribí todo y al final hice como un dibujito de esto debería ser así, así, así. No, Y bueno, y aprobé. pero bien, está bueno, está bueno. Pero eso, o sea, si no sabías nada de diseño experimental, chao, suerte. No, encima a nosotros nos lo explicaron así nomás, parecía Claro, que era un tema claro, como, claro. bueno, eso se los damos, pero no creemos que entre en el parcial y pum, entró en el parcial y acá estamos. Bueno, entonces, cortito, el diseño experimental es el tipo de diseño donde los investigadores podemos manipular las variables que intervienen en un fenómeno, como si fuera muy parecido a un experimento en ciencias naturales. Y se usan dos grupos, o tres en algunos casos. Un grupo de control, que es la no intervención de los investigadores, y un grupo de tratamiento sobre el cual se interviene justamente, donde nosotros los investigadores vamos a poner a jugar a esa gente para poder después comparar si hay una diferencia entre el grupo que recibió el estímulo, el tratamiento, lo que sea, con el grupo que no recibió nada. El tercer grupo que puede aparecer es el grupo de placebo, que se les da una falsa intervención, un falso estímulo, y a ver qué pasa si sienten que ellos recibieron eh, el Ah, estímulo. nosotras no vimos ese grupo. Entonces, ignórenlo. Claro, pero nos decían que podíamos, no sé, hacer 2 grupos de tratamiento, uno de control o 4 grupos, ¿entendés? Como eso. Mm. Y ver. Va, yo no recuerdo, Vicky, ¿vos te acordás que vimos el grupo placebo? Para nosotros el grupo placebo era el que no recibía el estímulo. Me acuerdo que mencionaron algo, pero como que la teoría oficial era el de control y el de tratamiento. Mm. Ok. O sea, es más, creo que lo dijeron en el práctico y después en el teórico no, entonces después o sea, no lo tuvieron en cuenta en el parcial. Bueno, o sea, si se quieren hacer ver, pueden decir, se puede hacer un grupo placebo. Pero bueno, si Lo no. ponemos como un plus, por si vemos que está medio floja. Sí, sí. Grupo de placebo, fuente, el chico de Urbana. Ah, Bueno, vos y hay igual sos tres profe, tipos. ¿no? ¿Qué? Vos sos ayudante de cátedra, ¿o no? En método uno. Ah, uy, qué paja, método 1. Sí, ¿Qué cátedra? con Lau Martínez. Ah, Ah, nosotros lo Hicieron hicimos tesio. con. Sí, sí, sí. Mira. Bueno, esa es mi historia. Eh, Continuamos. diseño experimental. Hay tres tipos. De laboratorio, donde el control es casi total sobre las variables, el contexto, el entorno, todo eso. Pero eh, es como muy artificial, porque no son los entornos naturales de las personas, entonces hay que estar atento también a no estar dejando nada por afuera. Después, el diseño experimental de encuesta, donde lo que se hace es modificar el formato o el contenido de una encuesta, a ver cómo reaccionan las personas, y el diseño de campo, donde hay poco control sobre las variables, pero tiene el plus que es
en el entorno natural de las personas, así que tenemos que estar al tanto de eso también. Que hay cosas que estamos dejando, que estamos incluyendo, pero que sobre las que no tenemos control. Claro, sería como lo de la validez interna y externa, digamos. Claro, sigo. Y ahora toda la parte de producción de datos, que es lo más divertido. Acá, en, en el diseño de investigación, nosotros podemos decir si queremos trabajar con fuentes primarias, o sea, fuentes que nosotros como investigadores producimos, o si queremos trabajar con fuentes secundarias, que son producciones de otras personas sobre las cuales yo como investigador no tuve ningún control sobre cómo se hicieron. Fuente primaria puede ser esto, hacer entrevistas, hacer encuestas, hacer grupos focales, ir a hacer observación, producir documentos y alguna otra cosa que más. Y la fuente secundaria sería, por ejemplo, trabajar con documentos, trabajar con datos de encuestas que hicieron otras personas, trabajar con datos producidos por algún organismo público o alguna ONG. Y eso, no hay más que decir. Y en las técnicas se habrán notado que en método 2 se privilegia la encuesta porque es la propia del método cuantitativo. Y hay unos tipos de encuesta según cuál es el medio para la administración de esa encuesta y cuál es el rol del encuestador. Según el medio, hay encuestas presenciales, telefónicas, por correo, que sería correo el de la carta, no el del mail, y encuestas por la web. Cada una tiene sus plus y sus contras, pero eso lo dejé afuera y la verdad que no creo que valga la pena explicarlo. Y sobre el rol del encuestador puede pasar que sea administrada, es decir, que haya un encuestador y un encuestado, o que sea autoadministrada, como puede pasar con la de correo o web, o en algunos casos con la telefónica, donde la propia persona encuestada es la que responde y la que se hace las preguntas. Y ahí el tema que hay que tener muy en cuenta es esto de las variables complejas. Que a una persona no le puedo preguntar directamente su nivel de pobreza, su nivel socioeconómico, sino que tengo que buscar estos indicadores para que pueda responderlo sola. Ahora, específico de las encuestas. ¿Cómo se confeccionan los cuestionarios? Hay cuatro requisitos. La fluidez, que sea todo muy, muy fluido, como su nombre indica, y que no haya cambios bruscos entre un tema y otro. Que haya como una continuidad en la lectura de las preguntas para que la persona pueda responderlo bien sin problemas. Lo mismo con el orden. Si estoy preguntando una cosa que da para rato, no puedo saltar una pregunta sobre una cosa que nada tenga que ver, porque la persona se pierde y además como investigadores después a la hora de analizar también es mucho más cómodo tenerlo ordenado. La longitud, que no puede ser tan larga la encuesta, porque la persona se aburre y deja de responder. Y hay que pensar muy bien cómo se va a implementar, qué sería en esta tipología, si es presencial, si es telefónica, si es administrada, autoadministrada, y a quién se la voy a hacer también. Sigo. Tipología de preguntas. El texto, que no me acuerdo quién lo escribió, habla de cuatro posibles clasificaciones para las preguntas de un cuestionario. La que es por función, la por estructura, por procedimiento y por lo que se busca medir. La que es por función tiene estas, eh, estos tipos. La pregunta de filtro, que lo que hace es filtrar si la persona a la que estás encuestando vale la pena encuestarla o no. Por ejemplo, si estuviéramos con los estudiantes de ciencia política,
Yo en la facultad me puedo acercar a un estudiante cualquiera, decirle, hola, ¿vos estudiás ciencia política? Haciéndole una pregunta de filtro. Y si me dice que no, termino ahí la encuesta. Si me dice que sí, ya lo filtré y puedo seguir. La pregunta de pase lo que hace es, según la respuesta, pasar a otra sección. Pero si Al- responde la 1 va a la 3, si responde la 2 va a la 6. claro, al Sí, estudiante le eso. puedo preguntar, ok, ¿cuántas materias aprobadas tenés? Si tiene menos de 6, le hago ciertas preguntas para ingresantes. Si tiene más de 20 materias, le hago otro tipo de preguntas. La de observación, que son preguntas que no se preguntan, sino que las completaría el encuestador. Me habían dado el ejemplo de, en un censo, eh, uno anota cómo es la vivienda, en lugar de preguntar. Pero hay algunas otras preguntas que son de preguntar. Y después la clasificación, que como bien indica su nombre, clasifica. Siguiente, por estructura. Perdón, una Sí, pregunta. Un ejemplo de pregunta de pase, el que había porque no dado. se me ocurre. Amiga, ¿viste cuando decís, tenés, no sé, tenés menos de 15 materias aprobadas? Si tu respuesta es sí, anda a la pregunta 3. Es para pasar de una pregunta a otra. ¿Esa no sería de filtro o son No, diferentes? porque la de filtro termina la encuesta. Ah, ok, ok. La, con la de pase seguís siendo parte de la muestra. Claro. De la encuesta, Ah, sí. claro, ok, listo. Gracias. Y por ahí en algunas personas me interesa que me respondan más cosas que otras personas. Entonces ahí hago la pregunta de pase. Ah, ok, ok, ok. Listo. Entendí. Gracias. Siguiente, por estructura. Pueden ser abiertas, donde la persona responde lo que quiere y está bien, o preguntas cerradas, que ahí hay dos tipos. La dicotómica, que es una opción u otra, puede ser un sí y un no. La pregunta de ¿estudiar ciencia política? Sería dicotómica, cerrada dicotómica, porque las respuestas son sí o no. O puede haber alternativas múltiples, que a su vez la respuesta puede ser simple o puede ser múltiple. Siguiendo con la misma pregunta de filtro, la podemos cambiar y es ¿qué carrera estudias? Ciencia política, sociología, comunicación, relaciones del trabajo, trabajo social. Ahí tenemos alternativas múltiples. Si yo hago que solo me elija una de las 5 carreras, Es sería simple. de respuesta simple. Y si puedo responder más de una, por si está haciendo la simultaneidad y cursa 2 carreras a la vez, sería de respuesta múltiple. Pausa para preguntas. Sí, sí. Listo. Eh, por procedimiento, puede ser guiada, donde a la persona o se le muestran estímulos, por ejemplo, una imagen. Yo te estoy hablando y te muestro esto y te digo, a ver qué ves acá. Y que me respondas sobre lo que ves. Y también si, si hay respuestas como ya marcadas, como posibles respuestas. Entonces, si hay posibles respuestas, la persona no se puede salir de, de lo que yo había puesto en el cuestionario. Pero si es una espontánea, no hay respuesta cerrada, sino que yo como encuestador o como la persona que analiza después los datos, si vos me decís, ¿qué me puedes decir? Yo te puedo preguntar, ¿cuál es tu autor favorito? Y vos me decís
Jane Austen. Yo a Jane Austen la puedo después clasificar en otra pregunta que sea el género favorito como el género romántico. Di un mal ejemplo, me parece. No, no, se entendió, se entendió. Bien, menos mal. Pero bueno, o sea, en la espontánea la persona responde y después yo ubico la respuesta en alguna de las posibles respuestas que había yo puesto en la pregunta. Y después, y esto es lo más complejo, por lo que se busca medir, está la factual, donde es un hecho comprobable. Yo te puedo preguntar qué carrera estudias y me vas a responder ciencia política. Y yo puedo comprobar que vos estudias ciencia política porque tenés un CIU guaraní que abajo de tu nombre dice ciencia política. Están las actitudinales que en lugar de hablar de comportamientos, hablan de eh, la actitud hacia cierta situación u objeto. Sin Sería como, saber, ¿usted está de acuerdo? O sea, ¿sería así? ¿Usted está de acuerdo con, no sé, la gestión? Porque si no sería de opinión o no. claro, Me estoy eh, confundiendo. hay en ese texto está el ejemplo, pero igual a mí también me confundí un montón. En el parcial no lo tomaron y yo creería que en un final tampoco lo van a tomar. Ojalá. Ok. Pero si tienen dudas, al texto, que ahí están los ejemplos. Que justo no lo puse y como no estoy con mi computadora, salvo que lo busquen ustedes y lo digan. No, no, tranqui, tranqui, sí, sí. Yo en mi resumen, que está hecho en base al resumen de una amiga que seguramente leyó el texto, dice como que buscan medir predisposiciones aprendidas del encuestado hacia personas, objetos o situaciones. Y ponen o sea, la escala de Likert, el escalograma de Goodman y el test de Osgood, que es como que buscan medir qué tan de acuerdo o jerarquizar No estaba como equivocada, entonces. la actitud que tenés frente a los diferentes ejemplos o diferentes categorías, en realidad. Claro, pero ahí en el texto te da el ejemplo de el protector solar, que dice, ¿qué Sí. tan de acuerdo estás con estas frases? Y te dice, me pongo protector solar todo el tiempo. Muy de acuerdo, algo, algo de acuerdo, Estaba de ni acuerdo. acuerdo ni desacuerdo, todo eso. Ujú. Que es diferente de qué tan de acuerdo estás con el gobierno de Milei, por ejemplo, que sería de Claro, eso opinión. sería de opinión. Pero, por ejemplo, si Ah, te ok. dice, no sé, ¿cuál es tu posición de, no sé, tu posicionamiento ideológico si 0 es muy a la izquierda y 10 muy a la derecha? Ahí sería escala de Likert y sería actitudinal. Para mí sería más factual Ok, o de opinión. ok, ok. Yo de lo que me acuerdo, porque todavía no leí una mierda, ¿no? Pero es de lo que me acuerdo. Está bien. Después lo leo y lo veo. Bueno, la evaluativa que busca una evaluación, la de opinión que busca una opinión y la de ranking que busca que la persona ordene eh, ciertas cosas. Punto. Fin. Ahora, una vez producimos datos con las encuestas o que tomamos datos de otras encuestas o lo que sea, tenemos que hacer el análisis. El primer tipo de análisis es el univariado, uno, variado, variable, una variable, que hay tres medidas. Las medidas de distribución que dicen cuánta cantidad
hay de cada categoría en cada variable. Las de tendencia general, que es qué tan típicos son ciertos casos. Y las de dispersión, que dicen qué tan alejados están los casos de este supuesto caso típico. Yo acá, por suerte, tengo otro Word que le voy a hacer zoom. ¿Se ve? ¿No? Sí. Bien. Sí, sí. La frecuencia absoluta es el número bruto de cuántas personas respondieron esto, respondieron cada cosa. La frecuencia porcentual son los porcentajes respecto al total. La relativa es igual a la porcentual, solo que en lugar de sumar al 100%, suman al 1 y se pone un 0 punto y después el número. Y la acumulada que va sumando conforme van las categorías. Tengo también un Excel donde esto está explicado. Sí. A mí me Acá. cuesta bivariado un culo. Ok, lo tengo, sí lo tengo. Ahí están las... Ahí. El análisis univariado. Tablas según variable nominal, ordinal, intervalar. Las medidas de tendencia central. Está la mediana, la moda y la media. Ujú. La pregunta es, ¿se pueden usar estas tres medidas sin importar cuál es el nivel de medición de la variable? No, No. muy bien, no. ¿Y esto por qué? Porque, Ni por. Ah, decilo vos. Ah. o decirlo vos, no sé, porque cada una responde a, la media responde a la distancia, la mediana a Ujú. una jerarquía y la moda a la simple cantidad. La moda es el caso que más se repite. A ver, Ujú. acá está bien. Moda, el caso que más se repite. En este caso, que tenemos 8. la variable edad, la que más La se variable repite, 22. con 8 La casos, es la categoría. categoría 22. Ujú. La mediana, que supone que vos podés tener ordenado de menor a mayor todos tus casos, sería el caso que parte una No es mitad la de muestra. la otra. Ujú. Este, o sea, conceptualmente creo que es el más complejo para entender. Yo creo que cuesta más la interpretación. A mí me pasa que no me cuesta hacer lo procedimental de esto, sino la interpretación, ¿entendés? Sí, Es como. por eso acá incluí la frecuencia acumulada. Ujú. Eh, con la media hay que hacer una división, ay, que es El número total de casos más el total de casos dividido 2, en si es 2 par, y si es impar, n más 1 dividido 2. es un. Sí. En este caso, que hay... Igual, u- fijándote en la frecuencia acumulada y te das cuenta que sí la varía, o sea, la categoría 21 es la que parte en 2 porque tiene, digamos, el 16%. ¿O no? 16% no, porque es la acumulada de la absoluta. Eh, Pero tendría el 52%, así que está bien. Eso, bueno, perdón, sí, eso, es el 52%. Bueno, vos calculando la mediana de esto, te daría, si n es 30, 30 dividido 2 da 15.
Yo acá en la acumulada Ujú. iría a buscar dónde entra el 15, que entraría acá, en la categoría 21. Y Ujú. acá, en el otro, yo tengo la acumulada con porcentajes y buscaría cuál es el primer porcentaje que está por arriba de los 50, que en este caso es en la categoría 2. Mm, Bueno, sí, igual siempre hay que hacer la cuenta, sí, obvio, obvio, obvio. porque si no, te van a preguntar de dónde lo sacaste. Bueno, y después la media, que yo entiendo que en los finales no piden calcular cosas. Espero que ¿En siga serio? repitiéndose esa cosa. Eh, lo que se hace es el caso promedio. Se suman todos los casos, se dividen por las categorías y te da un número que solo se puede hacer en lo Entonces, intervalar porque estás trabajando con números. se sumarían todos los valores y se dividen por el total de la muestra. Claro, hay que hacer, porque lo que van a dar siempre es esto, es este cuadrito. Sí, claro, la frecuencia absoluta y de ahí te van a hacer sacar la A porcentual y la acumulada. Sí, que este cuadro lo que está abreviando es una matriz Ujú. donde los datos van a estar así, 18, 18, 19. Uy. Sí, sí, Entonces, esto lo aclaro porque ya me ha interesante. pasado que me pregunten si hay que, si la media se saca solo con estos números Ujú. y qué hay que hacer. Pero no, es multiplicar este número por este por Por este, ese, sí, y así hasta que termines, sí. que está bien explicado acá. Que eso te da todo para sacar el desvío estándar después. Claro, bueno, a ver. Y como bien trajiste el desvío estándar, hay que aprenderse esta fórmula La fórmula. conceptualmente, que es la diferencia, digo, ya arranqué mal, es la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia que hay entre cada categoría y la media elevado al cuadrado dividido el total de casos, o sea, la De casos población, menos uno. menos uno. Sí. Ujú. Esto lo tienen que llevar tatuado en la mano. Sí, 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 sí. Y en el menú parcial se levantan el buzo, anotan y leen. Una vez hayan entendido ay, no me sale, cómo se expresa textualmente esta fórmula, ya se facilita mucho explicar para qué funciona el desvío estándar. Que el desvío estándar es la diferencia promedio de todos los casos respecto a la media. Si la media te decía cuál es el caso más típico, el desvío estándar te va a decir qué tan típico es ese caso. Si el desvío estándar es muy alto, quiere decir que ese caso que habíamos dicho típico con la media no es tan típico, Ujú. sino que hay mucha dispersión. Dispersión. Sí. Acá está explicado para sacar captura de pantalla. Y acá, para esto hay una clase de apoyo específica para el segundo parcial, que creo que no está subida, porque es secreta. Bueno, una vez terminamos de analizar una sola variable, podemos ponernos a jugar con dos variables. Con dos variables aparece lo que se llama la tabla de contingencia, que es un cuadro que expresa cómo se relacionan dos variables. Las características que sí o sí tienen que tener los elementos, mejor dicho, son el título,
la fuente, de dónde se sacan esos datos, cuáles variables se están tomando, cuáles categorías, cuáles son los valores que, que se encontraron y a veces incluye también la hipótesis. Acá tenía Ok. cuadros. A ver. Sí. Acá hice dos cuadritos. Intención de voto según género. Intención de voto es una variable que, Dependiente. según la hipótesis, estaría... Se escucha por este perro, ¿no? Un poquito. Sí, se Ahí se escucha. calmó. Ahí se cayó. Sí. Bueno, según mi hipótesis, la intención de voto a cierto candidato está influenciada por el género del votante. Entonces, en esta investigación, yo lo que busqué es ver cómo incide el género en la intención de voto, como bien expresa este título. Y la fuente, urbanas sociales. Entonces, acá tengo mis variables, acá tengo mis categorías y tengo eh, mis valores, que en este caso están expresados como frecuencia absoluta, pero de este lado están Ahí. expresados como frecuencia porcentual. Siempre, Ujú. siempre, siempre es mucho mejor que esté en porcentajes que en números absolutos. Ahora, para analizar los cuadros es muy, muy, muy importante ver cómo incide cada, eh, cada categoría de la variable independiente en la variable dependiente. Entonces, lo que voy a hacer es leer, si no me equivoco, porque ya ando quemado, leer por columna, ¿o no? Qué mala Sí. imagen estoy dando. Bien. Entonces, por columna yo digo, 17% de los varones votarían al candidato A, 22% al candidato B, casi un 5% al candidato C, y lo comparo con el femenino y me fijo si hay diferencias de un lado o del otro. Y después en el análisis, ahí pongo. El cuadro que se nos indica, el cuadro que se nos presenta indica la relación que existe entre intención de voto y género del votante. Se observa que los votantes masculinos tienen más intenciones de votar al candidato B que las votantes femeninas, el candidato C, ¿qué le pasa? Al candidato B, ¿qué le pasa? Y eso. Y así se analiza. Sí. Sí. Siempre, siempre hay que tener en cuenta cuál sería la hipótesis. Si no está, la podemos pensar, pero siempre en el título va a estar expresada de alguna manera, que la variable que incide en la otra. Y en estos cuadros está lo mismo, pero no sé si en el parcial les hicieron de agrupar categorías. Sí, se nos hicieron agrupar. Bueno, la idea era la práctica de la agrupación de categorías. Una Eh, pregunta, sí, después eso vos no podés compartirlo, sí. porfa. Gracias. Y bueno, última unidad, correlación y regresión. Para correlación nosotros aprendemos lo que es el R de Pearson, que es un número. Sí, está bien decirle número. No, un número no.
un coeficiente que adquiere valores de -1 a 1, pasando por el 0. Y según qué tan cerca está de las puntas de 1 a -1, indica qué tan fuerte es la relación entre dos variables. Esto es correlación para variables intervalares, porque para otro tipo de variables hay otras medidas de correlación que son muy complejas y no hay que verlas hasta que no tengamos una maestría en estadística. Y está el cuadro acá abajo de cómo es, qué tan fuerte es la asociación entre variables. También captura de pantalla, igual no creo que lo tomen. A nosotros nos tomaron en el parcial la mierda, pero es solamente la interpretación, qué sé yo. Claro, calcular nunca, por No, suerte. por suerte, pero a mí como que se me hace, o sea, viste que literalmente tenés que, son dos renglones que tenés que decir si es fuerte, si es moderada, si es débil, pero a mí me cuesta más regresión, sí, regresión. Sí, suele pasar. Bueno, nada, si toman regresión, si toman correlación, ustedes ya saben. La gente que no sabe, lo que hay que responder es esto. Van a dar un número y hay que ir a fijarse a este cuadro, que hay que memorizarse, y poner la relación entre estas variables es, en este caso, fuerte, y es directa, según si es un número positivo o negativo. Y nada, con eso ya terminan. Y regresión, lo más complicado, siempre para el final, es una forma de estimar el valor de una variable a partir de su relación con otras. En la correlación, lo que se nos dice es cómo impacta, en qué cantidad impacta un cambio en una variable respecto a otra. Pero en la regresión, nosotros podemos calcular exactamente cuánto debería ser el valor de cierta variable según el cambio de otra variable. Para eso se usa la fórmula de la función lineal, que si en matemáticas no prestaron atención, por suerte en la carrera tampoco se explica, así que hay que recurrir al profesor particular. Ahí, o sea, para el final no, me parece que no vale la pena, porque lo que me han dicho es que es solo teórico. Pero bueno, Sí. solo para que quede registro, lo que dice la función es que la variable dependiente, que es la y, se modificaría a partir de esto, de un básico, un punto de partida, que es la ordenada del origen, es para pensarlo, es el valor que siempre, sí o sí, aunque aunque la variable dependiente sea 0, ese valor es el que va a estar. Yo había visto un ejemplo que era de el voto al oficialismo en un municipio según la tasa de sindicalización de los empleados de comercio. La regresión lo que buscaba era estimar en qué medida que crezca o decrezca la tasa de sindicalización de empleados de comercio iba a aumentar o disminuir los votos al oficialismo. Ahí, lo ordenado al origen sería, sí o sí, aunque la tasa de sindicalización sea 0, el porcentaje de votos al oficialismo va a ser de cierto porcentaje, 20%. Pero cada vez
que aumente 1 punto la tasa de sindicalización, El se va a oficialismo aumentar decrece. en cierta medida esa Ok. ordenada de origen. ¿Sí? Acá está con numeritos mal puestos. Sería el porcentaje de confianza en la democracia. Voy a cambiar 10%. El porcentaje de confianza en la democracia siempre va a ser 10%, pero cada vez que aumente 1 punto la pobreza, va a crecer 0,035 la confianza. Ok. Sigo sumando. Por 10, creo que sería así. 0,350. Eso sería por ciento. ¿Se entiende? Yo sé que es complejo y que no lo van a tomar, pero va a quedar de registro para el Ojalá que futuro. no lo tomen. Dios te oiga. Pero es esto. Ok. Si ya me interesa el porcentaje de confianza en la democracia, cómo es impactado por el porcentaje de pobreza en un país, yo por ciertas estimaciones que hice, en realidad que hizo una computadora, sé que cuando la pobreza es 0, yo voy a tener un 10% de confianza en la democracia. Y cada vez que aumente 1 punto de la pobreza, voy a tener 0,035% más de confianza en la democracia. Entonces, en un caso donde aumenta 10% la pobreza, yo tendría 0,350% más de confianza en la democracia, que se van a sumar al 10% que ya estaba de base, y me va a decir que cuando el porcentaje de pobreza es de 10%, el porcentaje de confianza en la democracia va a ser de 10,35. Y además está el R al cuadrado, que es lo mismo que R de Pearson. Entonces hay que ir a buscar en el cuadro donde caería 0,575, que es una relación moderada. Y con eso estamos. Ok. Ok, parece fácil. Bueno, muchas gracias. Gracias a Yo tengo una ustedes. pregunta Sí, de R cuadrado, sí. que igual es una boludez, pero bueno, es la única pregunta que me salió, entonces te quiero preguntar, que es, si la pendiente es negativa, es porque la variable dependiente disminuye. Si la pendiente es negativa. Para. ¿Se cortó la transmisión? Sí. Creo que sí. Vamos a hacerlo así. Eh,
No, sino que empezaría, me parece que si es negativa, eh, la, Ahí se ve la pizarra, la ordenada, la ordenada al origen empieza depende de qué salió negativo. No, no se cortó la transmisión, me parece a mí. pero se ve la pizarra, digo. No, no se No, ve nada. No, bueno. Usa una pizarra física. Sí, podría. Oh, ¿Por qué no me deja? Bueno, voy a usar la pizarra física. me parece que cuando es negativo, la ordenada arranca desde el otro lado. Algo así me había explicado pero alguien. la ordenada es la constante, que es BO, o BO, no sé, Claro, o B0. claro, mientras una crece, la otra disminuye. Claro, pero me refiero, la pendiente, ¿puede ir para abajo o siempre va para arriba? Sí, no puede ir para abajo. Cuando es negativo, es para abajo. Ah, entonces sí. Si la BI es negativa es porque la variable dependiente disminuye. Cada día empieza de abajo. No, pero no es de dónde empieza, es hacia dónde va, si va más hacia arriba o más hacia Ah, abajo. sí, 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 va hacia abajo, va hacia abajo. Sí, ¿Sí? Ah, ok, sí. listo. Ok. Che, Fran, una